Vamos a la palabra entonces. Estamos hablando sobre plantar, sembrar, cosechar, y he titulado el mensaje de hoy 7 principios para emprender grandes cosas. Y yo no dudo que estás aquí y tenés algún proyecto, alguna ilusión, algún plan, o a lo mejor no, pero tampoco es necesario pensar en que tenés que tener planes que tengan que ver con empresas, con negocios. El simple hecho de querer tener una familia en orden, estable y de bendición, y que al partir de este mundo todos vayan al cielo, bueno, ya es un gran proyecto. Y también se aplica esta palabra en esta noche. Así que presta mucha atención porque hay principios de parte de Dios que no podés desconocer. Vamos a ir a la escritura entonces, Isaías capítulo 5, del versículo 1 al 7. Y dice así la poderosa palabra de Dios. Pero antes de ir a la escritura, quería recitarles este dicho, no sé si lo conocen, pero hay una profesora de inglés en la iglesia que tiene el nombre del Instituto Bíblico William Carey. ¿Quién fue William Carey? El padre de las misiones modernas. Yo tuve el privilegio de estar en la India, en el templo donde él pastoreó allí en la India, y él se hizo famoso, entre otras cosas, por esta frase célebre que dice: esperad grandes cosas de Dios, emprended grandes cosas por Dios. Ahora todo tiene que ver conforme vos creas en Dios. Si tu Dios es grande, indudablemente vas a pensar en grande. Si tu Dios es pequeño, vas a pensar en pequeño. Porque tiene que ver con la fe. Y la fe tiene que ver con lo que crees. Y hay personas que evidentemente deben crecer en la fe y tener fe suficiente para ver a un Dios todopoderoso obrar milagrosamente. Amén. Así que vamos a leer la escritura y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en esta noche. Dice así el profeta Isaías: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas. Y dio uvas silvestres. Otra versión dice dio uvas agrias. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, aquí le está hablando a la iglesia: juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. En este último versículo está la justificación de todo lo que tuvo que hacer el que plantó esta viña, y que en cierta forma encontró derecho para hacerlo porque fue desilusionado con lo que recibió en su cosecha. Pero vamos entonces al primer punto que vamos a considerar. Lo primero que hay que tener en cuenta para proyectarse y hacer algo grande y que realmente sea glorioso es estudiar. Yo sé que a muchos no les gusta estudiar, pero fíjense, dice: tenía mi mamado una viña en una ladera fértil. Para saber si un lugar es fértil hay que estudiar, hay que investigar, ¿no es cierto, ingeniera? Hay que investigar el suelo, hay que determinar. Hay un ingeniero en medio nuestro, por eso dije lo que dije, y sabe de lo que estoy hablando. Pero cualquier persona, antes de plantar algo, tiene que investigar el suelo, investigar la tierra, estudiar. Y esto tiene que ver con lo que tenemos que hacer. Yo sé que a muchos jóvenes no les gusta estudiar. ¿Y qué decir de muchos adultos? Hay muchos adultos que dicen: ya mi cerebro está endurecido, a esta altura de mi vida usted me quiere hacer estudiar. Bueno, la visión de nuestra iglesia es estudiar, capacitarte, para que nadie sea un neófito ni tampoco persona que ignore las cosas fundamentales de la fe y que dé una buena respuesta de la fe que profesa. Sin embargo, hay personas que les cuesta estudiar, es como que se han bloqueado. Yo me acuerdo de una persona que decía: pastor, ya mi cabeza está dura, ya no puedo, ya no entra nada aquí. Y hay personas que directamente no han dicho eso, pero se han bloqueado, no quieren estudiar, pagar el precio. Yo doy gloria a Dios por aquellos que están pagando el precio de estudiar y esforzarse y capacitarse. Ayer en el campamento
niños, de jóvenes y adolescentes y preadolescentes, les pregunté, a ver cuántos van a seguir en la universidad. Y hubo una gran barra que dijo, sí, yo. Y pocos dijeron, no, yo no. Ah, no, fue al revés. Era todo al revés. Una gran barra dijo no y un grupo pequeño dijo yo sí. Y se me olvidó reconocer a los que se han graduado con honores, han sido abanderados y han decidido seguir estudiando, escalando posiciones. Destaqué en el culto anterior a un hermano de Pueblo Nuevo, José Luis, que fue galardonado con la bandera, terminó su secundario. Y él me dijo después, pastor, usted no sabe lo que me costó. Tuvo que trabajar, tuvo que hacer un montón de cosas, pero no dejó de estudiar y llegó a tener ese galardón. Y yo doy gloria a Dios porque detrás de todo eso está el representar a Cristo. La Biblia dice claramente que el alma sin ciencia no es buena. Y esto tiene que ver con el conocimiento. Y te lo digo por experiencia personal, porque cuando llegué al seminario, lo primero que me hablaron alumnos más aventajados o más antiguos, que ya estaban en los últimos años, me decían, uy, cuando te toque el griego y cuando te toque el hebreo, ya vas a ver cómo te vas a borrar, vas a renunciar. Y ellos estaban afectándome. Y yo estaba creyendo de que era imposible enfrentarme a ese desafío. Y cuando llegué al griego y al hebreo dije, uy, ¿en qué me metí? Sin embargo, ¿sabéis lo que me dijo un pastor que ya falleció? Vos tenés que confiar en Dios. Dios te va a dar las herramientas, te va a dar lo necesario, te va a dar la sabiduría, te va a dar todo lo que necesitas para que puedas vencer todos los obstáculos. ¿Y sabés qué hice? Le creí. Y le creí a Dios, que en el momento de mayor necesidad es cuando más te añade la porción de gracia que te hace falta para vencer y ser más que vencedor. Pero si vos de repente te bloqueas y decís no puedo, no me da la cabeza, no me da la inteligencia, ya no tengo fuerza, ya no tengo voluntad, estás dándole lugar al maligno para que te ate y en definitiva terminás pecando por incredulidad. Y la persona incrédula no va al cielo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vos tenés que creer que de la mano de Dios vas a vencer cualquier desafío. ¿Cuántos lo creen? Amén. Lo repito. Vos tenés que creer que de la mano de Dios vas a vencer cualquier desafío. Amén. ¿Amén? ¿Lo crees? Amén. Gloria a Dios, ya lo tenés. Por eso estudiar tiene que ver con saber dónde está lo necesario, lo mejor, el tesoro, y donde vos vas a sembrar y vas a ser fértil en tu cosecha. Pero hay una segunda cosa, y es establecer. Establecer, dice, y cercó esta plantación, la cercó, dice justamente el texto, la había cercado y despedregado, la había cercado. ¿Sabes lo que significa cercar, vallar, delimitar, hacer un contorno bien marcado, tener un marco referencial? Es donde vos vas a enfocarte, donde te vas a ubicar. No vas a estar en cualquier lugar, vas a estar en el lugar que Dios te trazó, te marcó. No te vas a equivocar de vocación. ¿Sabes qué? Lo digo porque hay muchos jóvenes y personas adultas que han andado boyando, buscando su destino. Y lo decimos todo el tiempo. Una persona inestable no puede concretar nada. Una persona indecisa sufre y hace sufrir a su entorno. Por eso nosotros tenemos que ser personas plantadas, firmes, seguras, para hacer las cosas que agradan a Dios en todo momento. Por eso este hombre cercó el lugar. Dijo, aquí me voy a concentrar, aquí me voy a enfocar, a esto me voy a dedicar. Y hay una experiencia muy curiosa y que me hace reír a mí solo. En esto no te comprometo. Porque cuando nosotros compramos el predio donde vamos a construir nuestro complejo, esperamos un fuerte amén. Amén. Donde vamos a construir nuestro complejo, amén. Bueno, a mí me gustó más. Fuimos un grupo de líderes, hermanos preciosos, y recorrimos el lugar, pisamos el lugar y vieron que la Biblia dice,
todo terreno que pisare la planta de vuestros pies, santo es. Bueno, declarábamos, decretamos este lugar, vamos a edificar, vamos a bendecir. Y lo recorrimos como 7 veces, como fue la toma de Jericó. Y resulta que cuando llamamos al agrimensor para que pusiera los puntos, era el terreno de al lado. Nos pasamos orando y pisando el terreno vecino. Y de repente nos marcó todo el terreno que estaba al lado, porque él se fijó en la plancheta catastral y estábamos en otro terreno. Pero eso para mí fue profético. Ya oramos, está oradito y pisadito. Y no dudo que Dios va a añadirlo a la iglesia. Amén. Pero es necesario que nos ubiquemos, nos enfoquemos y sepamos dónde vamos a estar haciendo lo que es necesario para que el proyecto se concrete. ¿Imaginás que hay personas que se han ubicado en una facultad y después de terminar 6 años de estudio se dieron cuenta que no era la carrera que habían elegido? Se enfocaron mal, eligieron mal. Y acá tiene que ver con el tercer punto, vamos a ver al tercer punto entonces ahora. Exterminar y despedregó, es decir, limpió el lugar. Esto en el terreno espiritual tiene que ver con limpiar nuestra vida, santificar nuestra vida, purificar nuestra vida, hacer nuestra vida íntegra. Hay personas que de repente tienen proyectos, ilusiones, sueños y quieren lograr cosas grandes, pero hay compromisos fraudulentos, hay situaciones corrompidas que van a estar pervirtiendo el proyecto, no le van a permitir alcanzar la meta. ¿Por qué? Porque hay cosas que los van a estar atando y hundiendo cada vez más. Yo sé que me estás entendiendo, ¿verdad? Porque no se puede llegar a la meta y alcanzar el premio y disfrutar la conquista cuando hay cadenas, yugos inmundos que están atando la vida al pecado y a la maldición. Por eso tenemos que limpiarnos, quitar la piedra, quitar los espinos, quitar todo lo que vaya a ser de tropiezo, que no sirva, que no vaya a abonar el proyecto para la gloria de Dios. En Dallas se cuenta un caso que fue real, de una persona que se quería candidatear para ser un elegido político. Y sin embargo había una persona que no quería que esa persona fuese elegida. Y fue a decirle: mira, si vos te proponés como candidato, yo voy a decir lo que sé de vos. ¿Y qué sabes de mí? No te lo puedo decir, pero cuando te candidates, yo voy a denunciarte. Y esta persona se asustó, ni apareció en las encuestas ni como candidato. Después gente que había sabido del tema se acercaron a él y le dijeron: ¿qué sabías de él? ¿Qué sabía de él? Nada, dijo. Yo no sabía nada. ¿Pero por qué dijiste eso con tanta seguridad? No, porque seguramente, y la mayoría de las personas tienen cosas que ocultar. Y yo creía que esa persona no era la excepción. ¿Sabés lo que significa esto? Lo que dice la Biblia, que tarde o temprano tu pecado te alcanzará, y tarde o temprano tu pecado saldrá a la luz. Por más que lo tapemos, por más que hagamos como que no lo tenemos, tarde o temprano ese pecado va a florecer. Hay personas que me han confesado, pero no son de esta iglesia. Hay personas que me han confesado que no podían dormir de ser torturadas por el remordimiento y por la carga de conciencia y la culpa. Hay personas que no podían acallar esa conciencia sintiéndose terriblemente en pecado. Pero la Biblia dice que si nos arrepentimos de nuestros pecados, tenemos paz para con Dios. Y procede de Dios tiempos de refrigerio. Por eso, si estás escuchando esto, estás a tiempo. Para que le pidas perdón a Dios y vas a ver cómo Dios te perdona y te renueva todo. Las fuerzas y el crédito de gracia para añadirte la abundancia que necesitas para llegar a la meta. Amén. 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 Pero necesitas sí o sí limpiar todo ese terreno para que puedas llegar sin ningún problema de acusación ni de reproche, y tampoco que te ate con el maligno. Pero la cuarta cosa, elegir. Dice: y plantó vides escogidas. No fue así al tuntún, dijo: a ver este montón. No, eligió la semilla. Y acá hay una virtud gloriosa. No sé si te diste cuenta que cada palabra empieza con E. ¿Sabes lo que me costó elegir? Cada palabra. Yo elegí cada palabra.
Por lo menos a mí me trajo paz. Y espero que te sirva para ilustrar el concepto. Pero ¿sabes cuántas personas eligen mal? Hay personas que han elegido por la facha, por la apariencia, y de repente se encontraron con personas que tenían un corazón lleno de podredumbre, corrupto, maligno. Hay personas que dicen, me gusta, es lindo, quiero ese o quiero esa. Y yo les cuento como caso, que ya lo conté en otras oportunidades, pero voy a tratar de hacerlo diferente para que digan, siempre el pastor dice lo mismo, se está poniendo viejo. Digan que no. Una persona que dijo, quiero ese, era el chico lindo del pueblo. Era el más popular. Y por supuesto las chicas querían estar con él. Quiero ese. Y esta chica se emperró porque no hay otra palabra. Quiero ese. Y vos sabés que hay personas que de repente se apasionan tanto, y quiero hacer un paréntesis aquí, porque la pasión no es razón. La persona apasionada no razona. Por más que le des consejos, por más que les advierta, está apasionada, es obsesiva por su pasión, se ha cerrado, es obtusa. Es decir, que no tiene otra razón que satisfacer su propio placer y pasión. Quiero ese, quiero ese. Y le advirtieron las personas a su alrededor, no, tened cuidado, mirá que anda con un montón de chicas, es el playboy del pueblo, todas las chicas quieren salir con él y él está con todas y al mismo tiempo no está con ninguna. Jovencita, tened cuidado con el chico que anda con todas las chicas, te estoy mirando a la cara. Tened cuidado con el facherito que te está haciendo el verso para querer engañarte y que vos pasionalmente digas, es ese. Bueno, esta chica dijo, es ese. Y el padre y la madre se opusieron. Dijeron, no estamos de acuerdo. Es ese y me quiero casar con ese. Se casó con ese. Y a partir del día del matrimonio, vieron que el amor es ciego cuando es pasional. Pero el matrimonio le devuelve la vista. A partir del matrimonio comenzó una vida de tragedia. Literalmente, una vida miserable. No sé qué otra expresión puede haber para demostrar que realmente se sufre cuando uno elige por las pasiones, por los instintos, por el puro gusto y placer de la apariencia. Esta chica eligió por la belleza física, pero esta persona no tenía nada de riqueza espiritual, nada de integridad moral. Y por supuesto pagó las consecuencias. Cuando elegimos tenemos que elegir correctamente. Dice, y plantó vides escogidas. Hay personas que no eligen bien. ¿Te imaginas una persona que después de estar 6 años estudiando una carrera, al terminar se da cuenta que no eligió bien? ¿Te imaginas una persona que estuvo 6 años noviando y al final se da cuenta que no eligió bien? Qué consecuencias dramáticas. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Si queremos tener una gran obra en perspectiva, tenemos que elegir correctamente, cuidadosamente, con discernimiento, con sabiduría, con mucha oración y comunión con Dios. Amén. Todo el tiempo. Quinto lugar, edificar. Dice, y edificó en medio de él una torre. Edificó en medio de ella una torre, es decir, plantó una viña pero puso una torre, y la torre simboliza vigilancia, simboliza edificar algo pero con cuidado. Vos estás edificando algo y no te descuidás. Hay personas que se descuidan, es como que dicen que se va a hacer solo. Ningún proyecto se hace solo. Vos tenés que poner tu entrega, tu garra, tu compromiso, tu diligencia, tu solicitud, tu trabajo, pero también tu cobertura, tu supervisión, tu vigilancia. Jesús dijo, velad y orad para no entrar en tentación. ¿Qué pasa si no velás ni orás? Entras en tentación. Y la tentación te lleva por el camino del pecado, te seduce y te hace caer en maldición, porque la paga del pecado es muerte.
Hay personas que están muertas. ¿Por qué? Porque han pecado, han caído en el pecado. Y el pecado te hace arrastrar, te hace sufrir miserablemente, porque te terminas llevando por caminos que agradan solamente a Satanás. Por eso, si dejas de vigilar, vas a entrar en tentación. Si dejas de orar, vas a entrar en tentación. ¿Sabes cuántas veces advertimos desde este púlpito que no tenés que dejar de orar? Los chicos, los jóvenes, los adultos y todos los que dejen de orar se secarán espiritualmente, se debilitarán espiritualmente y terminarán cayendo por el pecado. Pero si vos te mantenés en oración, tomado de la mano de Dios, vigilando, como dijo Jesús, para no entrar en tentación, te vas a mantener fuerte y siempre en victoria, siendo más que vencedor. Por eso no te descuides. Si vos querés edificar algo estable, tenés que tener una torre de vigilancia en tu propia vida, ejerciendo cobertura para que el maligno no se meta por ningún flanco ni afecte tu proyecto. Y vuelvo a repetirte, tu proyecto simplemente puede ser tener una gloriosa familia salva, santa, para la gloria de Dios. Y qué decir también de una empresa, de un negocio, de un ministerio, de una célula y de todo lo que quieras, porque Dios te lo puede dar en abundancia. ¿Cuántos me están siguiendo? Pero ahora viene otro punto importante, muy importante, y lo he llamado emanciparse. Mira lo que dice aquí: y hecho también en ella un lagar. ¿Saben lo que significa el lagar? El lagar era el lugar donde se pisaban las uvas. Toda persona que tuviese sabiduría tenía que tener un lagar para no llevar la mercadería lejos, porque simbolizaba riesgo. Había que alquilar fletes, había que alquilar un campo, había que trasladarse en la distancia, y eso podía simbolizar robo de mercadería, cuatreos del asfalto. Bueno, en ese tiempo no había asfalto, pero camellos sí que llevaban la mercadería y se la robaban. Bueno, las personas que tenían un lagar tenían su propio autoabastecimiento. Eran personas emancipadas de terceros. ¿Sabías que la emancipación es un término jurídico que identifica la madurez y la adultez? Por ejemplo, yo tuve que emancipar a una de mis hijas. Hace un tiempo firmé un papel en el juzgado de paz donde dije, por más que sea menor de edad, yo la reconozco como persona adulta y madura y que puede manejarse por sus propios medios. Generalmente hay personas que para cobrar una pensión emancipan a su hija y le reconocen un estatus de madurez y de adultez reconocido como una persona que puede manejarse como una persona adulta. Es un tema jurídico, pero legal. Pero esto también tiene que ver con una acción que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder depender absolutamente de Dios. Cuando la Argentina entró en su peor crisis que se recuerde, la mayoría de las empresas se fundieron, pero me acuerdo que solo una era destacada como un ejemplo de virtud. ¿Por qué? Porque era una empresa independiente que se autoabastecía, era Arcor. Cuando todos los demás dependían de terceros, Arcor tenía todo su propio autoabastecimiento. Necesitaba leche, tenía sus tambos. Necesitaba banana para los caramelos, naranja, bueno, tenía sus propias plantaciones. No dependía de terceros. Me acuerdo que mi hermano mellizo, cuando no era creyente todavía, él tenía un doble trabajo y le iba muy bien. En uno tenía un horario fijo y en sus horas libres salía a vender no estatuitas, sino unos adornitos chiquititos de animalitos, pero preciosos, hechos en porcelana, pequeñitos, bien chiquititos, y le iba muy bien, vendía por todos lados, estaba contentísimo, cada vez vendía más, cada vez levantaba más pedido. Y me venía a visitar al seminario y me decía, me va muy bien. La verdad que esto realmente, si me sigue yendo tan bien, voy a dejar el trabajo en el Expreso y voy a dedicar solamente a esto. Estaba muy ilusionado. Pero un día vino amargado, vino triste y me dijo, le digo, ¿qué te pasa? Dice, no, resulta que levanté un montón de pedidos y el que me tiene que proveer
no me los probé. Era un cordobés. Pero como ustedes saben que todos los cordobeses somos buenos, acá hay una cordobesa de visitante, la mamá de Cristian. Lo dije por ella, no por mí. Resulta ser que era un cordobés bohemio, que le gustaba tocar la guitarrita, tomarse sus buenos vinitos, y cuando mi hermano fue a Córdoba y le dijo, quiero que me hagas tanta cantidad, tengo un montón de pedidos, me dijo, no, que estás loco, eso te va a llevar recién de acá 8 o 9 meses. Mi hermano se sintió frustrado, vino muy mal, y a partir de allí dejó ese trabajo. Pero ¿saben lo que significa esto? Cada vez que vos dependas de terceros, ya no sos el responsable directo. Y por eso vos no te podés comprometer y jugarte la vida diciendo cumplo. ¿Por qué? Porque estás dependiendo de terceros. Por eso nosotros tenemos que depender de Dios. ¿De quién tenemos que depender? De Dios. Chicos, ¿de quién tenemos que depender? De Dios. Así que no dependas de tu papito. No dependas de tu mamita. No dependas de la ayuda social del gobierno. Tened cuidado con eso. Porque cuando todos fallen, vos también vas a caer. Pero Dios nunca falla. Y si estás tomado de la mano de Dios, nunca vas a caer. Amén. Amén. Solo Dios puede sostenernos firmes y en victoria. Por eso emanciparse significa depender de Dios, esperar de Dios y saber que Dios va a añadir la porción de gracia que nos hace falta para vencer siempre. Y por último, esperar. La esperanza para el creyente nunca muere, porque es una esperanza viva. El apóstol Pedro en su primera carta dice que tenemos una esperanza viva y esa nunca muere. Pero hay varias cosas que tenemos que saber. Si nosotros esperamos con esperanza, no nos tenemos que quejar, no nos tenemos que desesperanzar, no tenemos que desanimarnos, no tenemos que deprimirnos, porque estamos esperando con esperanzas. Y te puedo asegurar que hay personas que son creyentes, vienen a la iglesia, no faltan nunca y sin embargo se la pasan quejándose. Son negativos, pesimistas, y eso es pecado. ¿Por qué? Porque no lo hacemos quedar bien a Dios así. Quienes no conocen a Cristo esperan ver en nosotros esperanza viva. Por eso siempre estamos en victoria y vamos por más victoria todavía. Amén. Porque dice la palabra claramente que vamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Ah, ¿no es así con vos? Entonces pedile perdón a Dios. Arrepentite y pedirle a Dios misericordia para que transforme tu vida y te haga ser un vencedor en todas las cosas, para que puedan otros decir, tiene a Cristo, es diferente, nunca se queja. Escuchalo. Bueno, vamos a las reflexiones finales, por favor. Primera reflexión. Cuando se trabaja con gente que no está tomada de la mano de Dios, el resultado puede ser incierto. Lamentablemente hay personas que esperan en la gente y la gente a veces está tomada del diablo o está tomada de hilitos. Vos no podés esperar firmeza cuando esa persona no tiene el fundamento correcto. Por eso tenés mucho cuidado en lo que esperas de la gente, porque si no vas a ser siempre desilusionado, desilusionada. Segunda reflexión, seremos juzgados por nuestras acciones. Esto es bíblico y la Biblia dice que vamos a ser juzgados por lo que hemos hecho y por lo que no hemos hecho. Por eso tenemos que pensar muy bien lo que hacemos, para que las consecuencias no sean ingratas, dolorosas. Tercera reflexión. La esterilidad trae castigo. Una persona infructífera va a sufrir. Y esto no es una amenaza, es una declaración bíblica. Cuando la parábola de los talentos dice que tiene pocos talentos y los pocos talentos le serán quitados, también está la otra parte que dice que al que tiene mucho, más se le dará.
Por lo tanto, vos tenés que ser una persona que tienda a la multiplicación, a la abundancia, al progreso, no a la escasez, a la miseria y a retener allí con miedo de perder, porque si estás con Dios y de la mano de Dios, Dios va a darte la sabiduría y lo necesario para que venzas en toda circunstancia. Amén. Amén. Y cuarto y último, el fracaso es una oportunidad para empezar de nuevo. Y mucho más en el pueblo de Cristo. ¿Por qué? Porque vas a empezar no cometiendo los mismos errores, haciendo todo lo diferente conforme lo has aprendido. Porque el que sufre vanamente es necio, pero el que sufre y aprende de su sufrimiento es sabio. Y eso le va a ser de provecho y capital que va a ser invalorable. ¿Cuántos entienden?